Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues bienvenidos nuevamente a nuestra cuarta conferencia del Día Mundial de la Madre Tierra acerca de estos temas que estamos manejando desde el punto de vista prehispánico. Les agradecemos a todos ustedes pues su asistencia a escuchar estas conferencias. Hoy vamos a tomar un tema que a mí en lo personal me ha parecido muy interesante, siguiendo la secuencia del mundo prehispánico, de la etapa del la vida de los aztecas en lo que en un momento determinado se llamó el Imperio Azteca. En esta ocasión vamos a manejar el tema que corresponde a los cimientos del cielo. Evidentemente debemos entender que la vida cotidiana que se daba en el mundo eh, eh, prehispánico, por decirlo de esta manera, aunque debemos recordar que todos los países del mundo pues siempre han tenido una serie de antecedentes para crear las grandes culturas. En el caso de México, hablar de México Tenochtitlan, estamos ya iniciando una tercera etapa de cómo podemos mencionar lo que se llama astrología judiciaria, que hoy es la astronomía, y nos va a permitir conocer este elemento. ¿Qué es la astrología judiciaria? Es el contexto de las estrellas, de las constelaciones y ese pensamiento de cómo influían estos elementos, estas estrellas. Y vamos a ver la primera imagen para que entremos ya en concepto de lo que ha acontecido a través del tiempo. Y aquí tenemos esta imagen correspondiente de la Vía Láctea, de cómo en el mundo prehispánico todas las noches los pueblos del mundo veían estos elementos que era una de las particularidades y podemos ver esas estrellas, las de más alto volumen, podemos ver esta que son de la que van a llamarle en un momento determinado la gran potencia y energía que se tenía y vemos otras estrellas menores, potencialidad solamente puntos, y vemos estas dimensiones que lo mencionaremos en su momento. Por eso me tomé el atrevimiento de poner a este personaje aquí para ubicarnos en el tiempo y en el espacio de lo que que está sucediendo en estos momentos. Esta es la Vía Láctea, amigos, que de ahí vamos a determinar algunas acciones de lo que acontecía en ese mundo, no nada más en México ni en América, sino en Europa, Asia y África, que todo mundo veía esto, pues allá en el principio de los tiempos del desarrollo cultural y sobre todo ese pensamiento mágico, sobre todo con este plano celeste, sí quiero mencionar que vamos a tener la gran oportunidad, amigos, de ver este elemento. Este punto muy importante que estoy enseñando con la osa mayor, vamos a encontrar la Polaris y nos vamos a dar cuenta que el desarrollo en la arquitectura y en el diseño de las ciudades siempre vamos a encontrar a la Polaris presente porque para nosotros es importante que va a manejar un eje y lo vamos a ver en las siguientes etapas. Sobre todo, aquí podemos ver las Pléyades. Recuerden ustedes que las Pléyades, las sesiones pasadas estuvimos hablando de la eh, posición que se daba en su momento con las ceremonias de Fuego Nuevo y las Pléyades en el cerro del Huizachtepetl, allí en el cerro de Iztapalapa, pues se hacían las grandes ceremonias con la posición de las Pléyades. Y sobre todo vamos a ver aquí Aldebarán, que va a ser alguno de los elementos que vamos a manejar con la Osa Menor y la Polaris. Y vamos a ver cómo todavía podemos ver en el cielo, y lo vemos prácticamente diariamente, Casiopea, Pléyades y la Osa Menor con la Polaris. Y ustedes se van a llevar una sorpresa en el sistema constructivo de todas las posiciones. Y aquí tenemos un elemento de la naturaleza que es el cometa Halley, quien nos va a dar una pauta muy importante porque ha aparecido a través de la historia en diferentes etapas. Y sobre todo en el México antiguo, en el México prehispánico, puedo hablar de que apareció el cometa Halley en 1378 en una primera etapa. Bueno, aparece desde el año 240 antes de Cristo, en el momento que fue recopilada esta información, hasta 1301 después de Cristo, aparece en América, 1378, 1456
y vamos a ver elementos de cómo Moctezuma fue el gran Tlatoani, de cómo vio el cometa Halley y que ahí se determina algunas propuestas. Por último, 1531 y todavía hasta 1986 tuvimos oportunidad de verlo. Y vamos a pasar a la siguiente, porque ahí empiezan los elementos mágicos de ese pensamiento de época, y aquí tenemos a Tlatoani Moctezuma, que está viendo precisamente el cometa Halley, del cual se hacen algunas predicciones. Probablemente le tocó 1456 ver estos elementos de la tradición correspondiente a ello. Y sobre todo, bueno, no necesito mencionarlo, sabemos que la existencia de estos elementos van a ser determinantes. Y lo que estamos viendo a través de estos puntos es el planeta Venus, que hace su aparición entre lo que dijo el doctor Guillermo Garcés Contreras, entre 73 y 85 años, que va a ocultarse detrás del Sol durante un periodo determinado y vuelve a aparecer nuevamente. Aquí vemos las explosiones solares y este elemento que se tiene en las propuestas, y ahí podemos hablar de lo que se relata a través de 1506, durante los últimos días, cuando cada año solar tocaba a su fin, la gente vivía con el temor de que sus dioses podrían castigarlos con algún desastre. Y recordemos que vimos y que escucharon ustedes precisamente los cuatro soles, y sobre todo el sol de agua, el, eh, el segundo sol, que es devorado por los tigres, el tercero, que es el sol de lluvia, y el cuarto, que es el sol de viento. Hay quien habla que estamos en el quinto sol en estos momentos, pero el planeta Venus va a ser determinante y nos vamos a encontrar que el planeta Venus, aquí lo tenemos como en los últimos documentos, podemos apreciar cómo va haciendo su viaje, su peregrinación hasta que se oculta detrás del Sol. En algunas ocasiones podemos ver al planeta Venus en la mañana o podemos verlo en la noche también, y lo que estamos viendo al fondo es precisamente cómo se aprecia en el hemisferio norte y cómo se aprecia en el hemisferio sur. Cuando hay esta gran oportunidad, cada determinada cantidad de años se puede ver este planeta Venus. Y recuerden ustedes que hablamos de Nanahuatzin y Tecusistecatl para la creación de la siguiente etapa del Sol. Y está registrado en el calendario azteca. Debía haberlo puesto para hablar de los cuatro soles. Pero aquí es interesante, amigos, que estamos ya en la zona teotihuacana para poder apreciar desde los cerros que están a la parte final, al frente, en la zona sur de la gran plaza de la calzada de los muertos, con la pirámide del Sol y lo que va a ser la estructura de la pirámide de la Luna. Y evidentemente este es un eje muy importante que se tiene, que son 23 grados 27 minutos, y se van a llevar una sorpresa porque en mi etapa de estudiante de arqueología, pues viví prácticamente en la zona, y yo viajaba para estar aquí en la zona donde está el albergue de los investigadores, y tuve la oportunidad de pasear en las noches por estos lugares, y he aquí lo que descubrí en su momento. Y vamos a la siguiente imagen para que ustedes se den cuenta. Estábamos aquí en la zona, en esta parte de la pirámide de la Luna. Este es el Cerro Gordo, y ustedes pueden ver unas manchas en la parte superior que fue una zona habitacional, porque hubo una etapa hace aproximadamente 2500 años que esta zona fue una zona lacustre y la gente vivía aquí. El Cerro Gordo es un volcán apagado que tiene aproximadamente unos 5000 años de haber funcionado. Pero lo interesante de ello es que en esta parte superior, aquí aparece uno de los elementos muy importantes, que son precisamente la Polaris. Y eso todas las noches se puede ver aquí, y vamos a ver otros elementos de lo que configura esta calzada de los muertos, que tiene una distancia aproximadamente de 5 kilómetros para que ustedes puedan apreciarlo. Y aquí tenemos como unas fotografías que fueron tomadas por Mateo Waltram, un arqueólogo norteamericano. Desgraciadamente falleció hace 10 años, y tuve la oportunidad de convivir algunas cosas en algunos centros como Xochicalco, Teotihuacán
y en algunos otros lugares, Xochicalco, y aquí tienen ustedes cómo el movimiento de rotación de la Tierra es importante y vemos cómo se va moviendo la Tierra y se ven cómo las estrellas cuando se fotografían en un momento determinado. Y aquí tenemos, amigos, lo que para mí es muy interesante. En una columna en Xochicalco tenemos a la Polaris y podemos hasta distinguir cómo está la Osa Mayor en este lugar prácticamente vemos en ese círculo ese movimiento de rotación que tiene la Tierra. La Polaris, como lo vamos a ver en muchos otros lugares en el mundo prácticamente. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos nuevamente desde el templo de Quetzalcóatl en la zona Teotihuacán, aquí tenemos el río San Juan, aquí tenemos la ciudadela, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y en esta parte donde que ahora baja en pantalla este elemento, pues son 23 grados 27 minutos la dirección hasta tocar directamente este hecho de la Polaris. Y es verdaderamente extraordinario al mismo tiempo que podemos ver en su momento Aldebarán, de acuerdo a la magnitud estelar que tiene cada una de las estrellas en el cielo. Esta es la plaza más importante donde está la estela de los glifos. Si ustedes se paran a esta distancia, que son 4 o 5 metros, aproximadamente entre las 8 y 3 de la mañana, ustedes van a poder apreciar este elemento parados aquí y ver a esta distancia que en estas columnas que aparece aquí Aldebarán en su momento, perdón, no es Aldebarán, es la Polaris. Y la Osa Mayor va a tener un viaje de esta manera, circulando para poder pasar, y vamos a verlo en otra imagen, de acuerdo a lo que nos dice en la Plaza de los Dos Glifos en Xochicalco. Y vamos a la siguiente imagen para que ustedes puedan apreciar. Aquí la tenemos en la misma columna, tenemos precisamente a la Polaris, y verdaderamente estos espectáculos nocturnos hemos tenido oportunidad de hacer visitas guiadas, estando tanto en Teotihuacán como en Xochicalco, para ir a lo que es la chimenea, el observatorio en estos lugares. Y vamos a pasar al siguiente. Y aquí lo tenemos en la parte correspondiente, vean ustedes, aquí es un reflejo de lo que tenemos precisamente de la Polaris y vemos los movimientos y aquí tenemos los elementos de la constelación de la Osa Menor y así vamos viendo cada uno de los elementos que tienen y hasta se pueden distinguir las constelaciones que van pasando y es verdaderamente interesante y admirable estos elementos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo tenemos en Chihuingo, quien lo hizo Mateo Waltram, y vemos la Polaris aquí al centro, una estrella de segunda magnitud, pero lo que vemos en la parte inferior es el reflejo de una lámpara que se colocó en una distancia aproximadamente para ver estos elementos circulares en el movimiento de rotación que tiene la Tierra y se pueden distinguir por cada una de las líneas más gruesas. Esta será prácticamente de primera magnitud y podemos distinguirlo segunda magnitud y prácticamente lo estamos viendo hasta en tercera, cuarta y quinta magnitud, que son los que menos se aprecian, pero lo más importante es, de hecho, la Polaris. Es una riqueza en el mundo prehispánico lo que tenemos y a través, aquí mismo en Xochicalco, uno de los elementos que se manejaron fue esta columna que fue encontrada fraccionada porque se rompió el tiempo, por decirlo de una manera, y aquí tenemos a Quetzalcóatl en base al planeta Venus, porque aquí tenemos el quintiduo o quincunce, y lo tenemos en 4 elementos, cada uno de ellos en representación muy particular. Aquí me tomé el atrevimiento de irle poniendo una colorimetría, una cromopsicología para poder ver cada uno de los elementos de este jaguar, que en un momento determinado es un cipactli, y tiene el fechamiento de Tlaltecutli, que es el señor de la tierra, y
dando la ubicación, y aquí tenemos la contabilidad, que es la barra 5, y 2, Chalchihuitl es 7, ojo de reptil, que es el nombre de la glífica que tiene estos elementos. Aquí lo puse en color verde, que son Chalchihuitl, pero también aquí lo tenemos en color amarillo, que es la representación del sol, y esto es el hecho del lugar, porque recuerden ustedes que hay una zona lacustre ahí cerca de Xochicalco, a 3 kilómetros, que en aquella época debía haber sido un lago bastante fuerte. Entonces, 7 ojos de reptil es esta estela. Bueno, uno de los planos más importantes que tenemos, aquí ustedes pueden apreciar la constelación de la Osa Menor. Aquí tenemos precisamente la Polaris, de acuerdo al plano, pero esto corresponde al año 776 después de Cristo, a las 5:30 horas, que hoy lo podemos ver. Y aquí tenemos, recuerden esto mentalmente, que va a ser la constelación de Escorpión, y que lo vamos a ver en la representación más adelante, en las figuras de Zipacli, de cada uno de los grupos culturales, y cada uno de ellos, aquí tenemos la Osa Menor y aquí tenemos la Osa Mayor, que es uno de los elementos, y aquí está en la Osa Mayor Aldebarán. Vean ustedes, y sobre todo la captación del planeta Venus, que tiene esa posición en un momento determinado, después de haber salido detrás del Sol. Y también tenemos al planeta Marte, que aquí solamente lo vamos a encontrar con la representación simbólica en color rojo, y lo vamos a ver también en iconografía del mundo prehispánico, tanto en la zona maya como en la zona náhuatl. Y pasamos a la siguiente imagen. Bueno, pues aquí tenemos una clasificación que se hizo por Alfonso Lascarro, en donde los glifos mayas y nahuas van a determinar, y aquí tenemos la simbología en maya de la luna, de Mercurio, vean ustedes, muy parecido al planeta Venus, pero este es Mercurio. Y luego tenemos Venus con el quintiduo o quincunce, y vemos la representación también simbólica del quintiduo o quincunce, y diferentes etapas en diferentes pueblos. Pero aquí está el planeta Marte. Esta cruz en color rojo lo vemos simbolizado en la zona mixteco-zapoteca y en la zona maya, en la representación Júpiter. Podemos ir a la sala mexica y ver la tumba de algunos personajes importantes, y vamos a encontrar estos símbolos que corresponden a la zona mixteco-zapoteca. Y Saturno también lo vamos a encontrar en la zona maya, en la tumba de Pacal, que son algunos elementos importantes, y aquí lo tenemos de la zona maya, y sobre todo también en la zona mixteco-zapoteca. La estrella polar, de la que estamos hablando en estos momentos, en la zona maya, lo encontramos aquí. El sol, sol la maya, y lo tenemos también representado en la zona maya. Vean ustedes la riqueza de esta simbología, que nos va a dar una muestra muy importante de lo que es, no solamente, aquí entramos en un elemento que es la, eh, eh, la representación simbólica de cada uno de los elementos de esta astrología judiciaria, la influencia que nos va a dar el elemento de interpretación. No es lo mismo en África que en Egipto, aunque son las mismas constelaciones, porque nos toca del Ecuador hacia la parte norte la misma simbología. Aquí vamos a encontrar, en este caso, la constelación de Xonequili, que es exactamente las ceremonias de fuego nuevo. Y luego, Xonequili es esta, discúlpenme, este es Xonequili. Y 2, 4, 6, 7, 7 puntos que nos van a determinar cuando algún personaje tiene estos 7 chalchihuitls. Aquí me tomé la libertad de ponerlo en diferentes colores de acuerdo a la escuela Borgia. Y aquí tenemos la del alacrán también, que es la número 5, y aquí tenemos la de Tlachtli, que es el juego de pelota, que lo vamos a ver también en otra parte. 2, 4, 6 chalchihuit en color rojo, que son elementos celestes, y luego vamos a tener 10 elementos que nos van a representar, pues, este elemento de la lucha entre el día y la noche, el jaguar y el tigre. Y aquí tenemos esta constelación, ahorita la vamos a ver,
que responde precisamente a la iniciación del fuego nuevo y que también son 11 los elementos de la constelación, igual que este otro. Vamos a la siguiente etapa para ver un templo de lo que sucedía en el momento. Recuerden, Mamalhuastli es el palo con el que se hacía el encendido del fuego nuevo, y aquí vamos a tener 2, 4, 5, 10 elementos, que era el nombre de este conejo que tiene elementos muy importantes, negro, amarillo, que es la representación del sol, y un templo en la parte superior con 2 ojos celestes y uno de agua. Por lo tanto, nos está diciendo que este es un elemento para calcular la etapa de los periodos de lluvia con fenómenos celestes. Y aquí tenemos a Xolotl, Xolotl, que está en una vasija de corazones, que está haciendo los elementos de señalamiento al cielo, y tenemos un observatorio astronómico. Este elemento de B con el ojo celeste nos va a permitir, y aquí tenemos una Xicalcoyuki, que son los elementos de la guerra celeste. Entonces, lo que vimos anteriormente, el Malmaguasti, Tianguistli, Citlaltlali, que es el elemento que tenemos en la parte inferior, Citlalxonecuili y Citlalcolotl, como lo vamos a ver más adelante. Son de los primeros memoriales del Códice Bodley. Y vamos a la siguiente imagen. Y aquí tenemos otro de los elementos, que era la vida cotidiana con el mundo prehispánico, que era precisamente los eclipses. Y este fenómeno que se inicia, tuvimos la oportunidad en México de verlo en 1991, donde estuvimos algunos en Xochicalco y en las zonas arqueológicas, el momento en que la Tierra empieza a cubrir a la Luna hasta que se da el fenómeno total de este fenómeno tan extraordinario que se da, porque son los rayos solares y las explosiones solares, como lo vimos en una primera etapa, y cuando se va perdiendo esto, que vuelve nuevamente a dejar de cubrir a la luna, pues nos da fenómenos muy importantes. Probablemente aquí ya se está dando el concepto de los vientos suaves que se dan, el llamado umbra, en los grandes eclipses. La siguiente imagen, aquí tenemos el momento que va a ser cubierto el sol por la Tierra, y vean ustedes este fenómeno, y pasamos a la siguiente, en donde no solamente el fenómeno se da en este eclipse de tierra, de luna, de sol, y bueno, son los fenómenos, y aquí tenemos la representación de la luna en cada uno de sus elementos. Esta es la luna con el conejo en la parte interior, que nos está hablando de agua, que son los periodos de lluvia donde el conejo se multiplica. Y aquí tenemos la simbología de la luna, igual que lo vemos aquí. Cuando el conejo está a la mitad, es cuarto menguante o cuarto creciente, y aquí lo estamos viendo en luna llena, y vemos los elementos de la influencia de la propia naturaleza sobre el fenómeno celeste. 2, 4, 6, 8, 9, y que nos está diciendo que este elemento es nocturna. Por lo tanto, estamos viendo los elementos, dando 3 de agua, como agua en la tierra, como agua a la propia naturaleza. Y estamos viendo este elemento de la luna en la procreación del ser humano, porque vemos el caracol, que es la representación simbólica de una mujer embarazada, con esta olla que se tiene ahí. Y el Tecpatl nos va a dar también este elemento 2, 4, 5 y 4 son 9, que nos está diciendo este elemento de la gran sabiduría del mundo prehispánico, con el Tecpat al centro, y nos está hablando de agua de la noche, de las lluvias en la noche, es muy importante. Y son elementos del Códice Vaticano A, que lo tenemos aquí, A y B, y luego tenemos el Códice Borgia o Borgia, el Códice Nuttall también, en la lámina número 19 del Códice Borgia. Y pasamos a la siguiente, donde nos está dando esta influencia, y aquí tenemos, fíjense qué interesante,
porque la representación de cada uno de los elementos que tenemos aquí van a ser los 20 los días correspondientes a la colocación de las constelaciones. Y aquí tenemos en la número 1 la constelación de Zipactli, y lo vemos en este elemento que nos va a determinar cómo cada uno de ellos tiene un número determinado de puntos. Si tiene 5 puntos, corresponde a este Zipactli con la influencia del planeta Venus. Si tenemos aquí 7 elementos, es la osa mayor. Entonces podemos ver este elemento, este triángulo, la representación del Sol, y aquí lo vemos como un elemento de la Tierra. Y vemos aquí también 5, la representación simbólica del planeta Venus, como lo tenemos aquí, y cada uno de ellos, cuando la vegetación es importante, de acuerdo a la posición de cada uno de estos elementos de las constelaciones. Y bueno, pues vean ustedes qué interesante es. Aquí hay 6 representando a otra constelación en su momento. Y veamos la gran riqueza. Ahora nos vamos al códice Nutal, que es un elemento de mucho estudio. Vemos una población donde vemos este elemento en un cerro muy importante. Vemos 8 elementos con el nombre de la fecha en que se hace la observación por cada uno de ellos. Y vamos a entrar a un elemento que son los juegos de pelota. El juego de pelota nos va a determinar entre un personaje que es un Quetzalcóatl con piel de jaguar y que representa la noche, y este otro personaje que representa el día centrado en un equipal con la piel de un océlotl, y sobre todo los dos con las flechas hacia la parte inferior, y es una lucha del juego de pelota que puede ser noche y día. Y vamos a ver cómo en un momento determinado, cuando estos juegos se hacían, lo que sucedía con cada uno de ellos. Aquí tenemos un templo, probablemente en la zona de Chalco, con un elemento muy importante del periodo invernal, con un Zipactli en la parte superior, con una serie de Chalchihuit, pero aquí está representando, vean este bastón, con un quintiduo o quincunce que representa el planeta Venus. Quiere decir que la ceremonia se hizo con un especialista, y aquí tenemos a alguien que está tocando el caracol, y el nombre del personaje, que es 10 Acatl. En esta línea guía que vemos aquí, el 10 Acat es el nombre del personaje que está interviniendo en la ceremonia. ¿Pero qué ceremonia es la que se da? Ah, pues hay un bulto mortuorio de alguien que hacía las ceremonias más importantes, que eran las ceremonias con el Mamalhuascli, la ceremonia cada 52 años, y en la parte inferior vemos a un Zipactli que está hablando sobre el juego de pelota en una representación simbólica al fallecido, y vemos a otro personaje que está haciendo un trabajo con el saumerio Poposhkomitl, que está haciendo una ceremonia de pelota de Uli en este lugar. Y bueno, vamos a pasar a otra de las imágenes para entender cómo se interrelacionaba. Y aquí vemos en un cuadrante, en el ombligo del cielo, bajan en una cuerda adornada con plumones de Quetzalcóatl. Estos personajes que están aquí hablando en el sol, hay 2 personajes, que es Nahuicali, el nombre del personaje del sacerdote, que además es un Quetzalcóatl por la barba, pero además estamos viendo que habla con 5 Coatl, Macuahuilcoatl, pudiera ser, pero que es una mujer mayor que está en una ceremonia dando la autorización para que bajen estas deidades del cielo con la información del planeta Venus. Lo tenemos simbólicamente aquí colocado. Y luego tenemos un ojo celeste, y es la autorización de estos hombres que bajan. Aquí tenemos a un personaje con su bastón de mando del quincuse o quintiduo, y vemos a otro de ellos con un bastón de mando, con malinal y con hierba torcida, y vemos a otro personaje muy importante que lleva su bolsa de sacerdote, que además está adornado con líneas negras, y es un Tezcatlipoca porque todo él está de negro. Es un sacerdote de la noche que lleva a cuestas
un templo con ojos celestes y está marcando en esta cuerda el tiempo, como se marca aquí. Recuerden ustedes que este es un mecate o mecatl que maneja el tiempo con los plumones de Quetzalcóatl. La siguiente, vamos a hablar sobre ello. Y aquí vemos a otros personajes, tres personajes que bajan del ombligo del cielo, que tienen la influencia de la luna y el sol con estos elementos del planeta Venus. Veamos que es una gran riqueza con este Zipacli, sacerdote Zipacli, que tiene el nombre de 6 y 5, 11, 11 Zipacli es el nombre del personaje, con este otro personaje que está recordando la muerte de este personaje que es llevado al templo y el cual este otro tiene su nombre que es 4 Zipacli y que viene también investido también de una manera, no es una, además tiene cabeza de conejo, no, no es cierto, de venado, porque tenemos aquí el cuerno de venado que tiene este personaje, cada uno de ellos con una potencialidad de energía diferente, y quien está bajando del cielo es un dios nuevo Tezcatlipoca, con su bastón de Venus, y que va a influenciar este otro que está bajando del cielo con una investidura de serpiente, y Zipacli al mismo tiempo es una serpiente dual con diferente energía y que bajan en una cuerda a cumplir sus responsabilidades desde el punto de vista teogónico, tanto de la luna como del sol, y bajan a hacer una ceremonia. Cada uno de ellos tiene su nicho que vienen cargando y esto se sigue realizando. Hemos visto peregrinaciones que salen de Xochimilco y que van hasta precisamente a Malinalco a llevar los nichos con imágenes religiosas. Y aquí está en una gran ceremonia en un monte donde vemos a una escuina que va a ser preparada, decapitada, para recibir a todos los personajes que son sacerdotes sagrados que vienen a esta ceremonia. Y la riqueza que nosotros estamos teniendo es en el cerro de Coscacuautli, en un juego de pelota, que se va a hacer la gran ceremonia en homenaje a los que han fallecido. Lo tenemos aquí en un templo de Venus, y vemos a los jugadores de pelota que se van a enfrentar. Aquí aparecen de blanco, probablemente son jugadores de pelota nahuales, porque aquí ya está decapitada el ave, la escuina, y vemos que quien está aquí, que viene totalmente de blanco, como está en la parte inferior, va a ser 7 venado, y que no va a ser 8 venado garra de tigre, aunque el que está arriba sí es eh, 8 venado garra de tigre, este es 7 venado, que no es garra de tigre, que es un alto general, una alta investidura que se tiene, con una águila que desciende, que probablemente sea lo mismo que está aquí. Este es un Coscacuautli y este es un águila, que además tiene 3 cuapiloli y 3 grados, muy importante cada uno de ellos, que es la parte correspondiente a 8 venado, garra de tigre. Y aquí pasamos a los jugadores de pelota en una investidura, desde luego en Tepantlaxco, en donde va a jugar y está uno de los ayudantes para vestir al jugador de pelota en la zona maya, y no es mayance totalmente, es un hombre de la zona náhuatl como jugador de pelota y un hombre muy fuerte, y sobre todo todos los elementos de protección que tiene el personaje. Y aquí tenemos una figurilla de barro de las que se han encontrado con los elementos de protección del jugador de pelota, la pelota de Willy para jugar y sus protectores en brazos, hombros y sobre todo en la cintura. Y sobre todo vamos a ver en estas figurillas cómo el grupo cultural va a ser determinante, porque todo mundo jugaba en el elemento del juego de pelota. Y aquí tenemos algunas figuras de personajes del juego de pelota de Chichen Itzá, y vemos cada uno de ellos. Este es un jugador con un jaguar y sobre todo representa la noche. Por ahí vamos a encontrar más adelante al que representa el sol, y que son los jugadores entre noche y día. Y aquel que ganara, vamos a la siguiente. Aquí está uno de los muros, precisamente, el jugador de pelota triunfador. Él ganó, pero este es el que perdió.
y aquí lo tenemos decapitado y que se van a crear, brota de la sangre del personaje 7 culebras, 6 culebras originales y la séptima va a ser la herbolaria que va a permitir herbolaria muy importante que es la sangre otorgada por este jugador de pelota y vemos aquí a Miquistli, a la muerte, quien está hablando de una manera muy especial después de muerto el personaje de haber sido decapitado, la sangre va a alimentar que siga viviendo el sol y que siga viviendo la naturaleza. Y aquí tenemos al jugador victorioso que tiene un gran discurso después de haber ganado este elemento con el que perdió y sobre todo su Mastlac va a ser muy importante con una serie de Chalchihuit 4 y 3, 7 que también él jugó por la Osa Mayor en un momento determinado y gana al otro adversario. Y aquí vemos un Mastlac totalmente diferente de otro jugador que viene detrás de él. Sin embargo, el muerto es el que va a proporcionar la sangre para que la naturaleza y el sol siga viviendo de acuerdo a ello. Pero hay algo aquí importante. El juego fue precisamente en la etapa que aparece el planeta Marte y podemos analizar con mayor profundidad cada uno de los elementos de lo que tienen estos juegos de pelota. El perdedor era el gran honor para seguir viviendo a través de esto. Y bueno, lo que podemos decir es que en su momento también hablaremos desde el punto de vista los cerros sagrados, porque así como vimos Teotihuacán, Monte Albán, Chichen Itzá, en algunos momentos, los cerros sagrados son donde precisamente bajan estos personajes, y lo vemos en Chalcalcingo, bajan estos personajes en esta zona, donde la cultura olmeca va a tener una determinada formación y bueno, pues eso es lo que sucede ya en el mundo prehispánico, amigos, y verdaderamente la gran enseñanza que nos han dejado todos ellos en el mundo contemporáneo a través de los códices, como siempre hemos seguido, pues espero que esta cuarta conferencia les haya dado una serie de elementos importantes. Aún no puedo determinar si la siguiente conferencia va a ser la religión, los tlatoanis, para conocer qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos en su historia, en su formación, ya de los tlatoanis que gobernaron desde la primera etapa en la fundación de Mexico Tenochtitlan hasta la llegada de los europeos. Pero lo importante es conocer quiénes fueron estos tlatoanis y cuál fue la influencia desde el punto de vista en astrología judiciaria de cómo fueron influenciados cada uno de ellos y la formación que se dio en los calmecas, en los calpulis y sobre todo cómo eran formados como grandes estrategas, como grandes militares, como grandes sacerdotes, como grandes astrónomos y era verdaderamente una cultura extraordinaria. Yo quiero darle las gracias a Carlos Jiménez Rodríguez que me hizo el favor de la producción de estos documentos y a ustedes amigos los invito para que el día siguiente veamos la siguiente conferencia. Depende de la preparación que tengamos para que ustedes estén constantemente con nosotros y sigamos la riqueza que nos han heredado desde el punto de vista prehispánico. Un servidor de ustedes les da las gracias y los esperamos para la siguiente conferencia, amigos. Buenas noches o buenas tardes o buenos días. Gracias a ustedes que reciben estos mensajes.